estamos hablando de principios para ver milagros. Amén. Y hoy yo le voy a hablar de uno muy interesante, de uno solo hoy, muy interesante, y que si no lo ponemos en práctica, amados hermanos, recuerde que yo le dije en las clases anteriores que tenía que haber una necesidad, tenía que haber humillación, alabanza y tantas cosas, pero sin este principio. Lo dejé para lo último para tocar este punto, porque este principio es vital, es importante. Le voy a poner 3, 4 ejemplos bíblicos para que usted entienda que sin este principio los milagros no funcionan. Primero quiero mencionarle que hay dos tipos de gente que reciben beneficios de Dios. Están los que viven en bendición y los que necesitan un milagro. Y usted dirá, pastor, ¿qué diferencia hay entre el uno y el otro? El que vive en bendición, vive de milagro en milagro, vive viendo la gloria de Dios todo el tiempo, vive viendo la provisión de Dios, la asistencia de Dios. El que tiene una necesidad, ese necesita un milagro, pero el que está en bendición nunca tiene necesidad. No sé si usted entiende eso, pero lo dice este pasaje, el cual nosotros vamos a darle lectura en esta noche. Dice, acontecerá, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y lo cumplas, y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Yo no sé, esto resume una cantidad de milagros impresionantes. Yo no sé si a ti te maravilla este pasaje, pero aquí se resumen un grupo de milagros, de bendiciones, las menciona aquí como bendiciones que en muchas ocasiones nosotros estamos reclamando como milagros. Bendiciones que muchas veces nosotros estamos pidiendo que ocurran en nuestras vidas como milagros. Una sobreabundancia, una fructificación, una multiplicación, una seguridad, una estabilidad impresionante que se menciona en estos versículos de Deuteronomio capítulo 28. Y todo esto lo está condicionando a una sola cosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, diga pastor, usted, ahí lo tiene. Obediencia. Ese es el principio que vamos a estar hablando hoy para recibir, para poder ver milagros. Obediencia.
Usted quiere ver la mano de Dios obrando en su vida, ver cosas grandes y poderosas, ver los portentos de Dios, ver la sobreabundancia de Dios, ver la estabilidad de Dios, ver las puertas abiertas de Dios, ver la seguridad que Dios da, ver la confianza que Dios te puede proporcionar. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes que ser obediente. Y esa es la parte que a nosotros nos toca de cerca, porque nosotros somos hijos de desobediencia. Nos encanta desobedecer, y me estoy refiriendo como raza humana. Nosotros somos seres humanos que somos dados a la desobediencia. Nos dicen no toques, desde pequeño, chiquitico, nadie nos ha enseñado eso. Y nos dicen no toques eso, y lo primero que hacemos es tocar eso. Queremos transgredir la ley, queremos violar lo que está establecido. Usted sabe que la roja está ahí, que no te la puedes llevar. Yo venía tarde ahora, no sé cuánta roja me llevé. Tú sabes que está ahí, tú sabes que la roja está ahí, tú sabes que no te la puedes llevar, tú sabes que no me llevé nada, no fueron tantas. No. Pero tú sabes que está ahí, tú sabes que no, hubo una que se demoró como 2 minutos y yo decía, no puede ser, esto es una prueba de paciencia, decía yo. Estoy apurado, estoy llegando tarde y ahora se pone la roja ahí y yo decía, bueno, Señor, tú sabes, amén. Y ya tú empiezas a conformarte y a darte consuelo tú mismo, gloria al Señor. Es difícil cuando tú tienes que obedecer, tú queriendo hacer otra cosa, pero tú sabes que te conviene, que te hace falta, que te protege, que te guarda ser obediente. Hay milagros de Dios que solamente se van a recibir en nuestra vida a través de la obediencia. Amén. Aquí mire, cuando usted ve toda esta lista, dice, acontecerá que si oyeres atentamente, no es solamente ser oidor olvidadizo de la palabra. Hay mucha gente que viene a la iglesia a oír la palabra. Hay mucha gente que son buenos oyentes. Hay gente que usted lo sienta delante suyo y le dice, escúchame que te voy a hablar. Y le estás hablando por 3 horas y te están oyendo. Te están prestando atención. Pero cuando se levantan de ahí hacen... Y tú dices, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Llevo rato, he invertido mi tiempo. Conversa, tratando de convencerlo, y se levanta y sigue haciendo lo mismo. Y yo no sé si a los pastores que aquí le ha sucedido, pero a mí me ha sucedido como pastor. Tú inviertes tiempo conversando con una persona ahí, cuando pasa el tiempo y le das todos los consejos, le abres la Biblia, le lees todas las consecuencias, los posibles y los pros y los contras, pero una vez que se levanta sale corriendo a hacer lo mismo como si fuera por un despeñadero. Y es que son dados a la desobediencia, es que le gusta la desobediencia, es que no saben poner freno, es como un caballo desbocado que no le saben poner freno y van directo a la catástrofe. Sin embargo, este pasaje nos está diciendo, yo no quiero solamente que seas un oyente atento a lo que Dios está diciendo, quiero que también guardes y quiero que también pongas por obra. Y ahí es donde está la obediencia, en guardar, en atesorar, en obedecer, en practicar, en poner por obra, en ser un modelo de lo que Dios me está diciendo. Dios me está diciendo, tienes que conducirte de esta manera, aquí están mis estatutos, aquí te lo estoy dando y yo tengo bendiciones para esto. Que en otras ocasiones, vuelvo y repito, nosotros lo catalogamos como milagro, pero Dios le llama bendiciones. Hay cosas que te tocan, que ya Dios lo tiene. Nosotros muchas veces estamos pidiendo cosas como milagros de Dios que nos corresponden por ser obedientes. Gracias. No sé si me está entendiendo. Amén. Hay cosas, a veces estamos diciendo, Señor, provéeme. Pero si Deuteronomio 28 está diciendo que Él va a llenar tu canasta y tu arteza de amasar, que solamente lo único que tienes que ser es obediente. Amén. Es un principio para ver los milagros de Dios. Yo puedo vivir de milagro en milagro, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén. Pero Dios me está diciendo, ¿sabes qué? Te lo estoy únicamente condicionando a que seas obediente. Yes. Solamente eso. Y te quiero mencionar algunos ejemplos bíblicos. Voy a comenzar por allá, por el principio. Vámonos a Génesis. Vámonos ahí donde está Adán y Eva, en medio de un Edén, de un lugar precioso, de un lugar hermoso,
un lugar con un clima agradable, un lugar en que el hombre no tenía que trabajar. Solamente piense en esto. Amén. ¿Cuántos están cansados del trabajo del día de hoy? Un lugar, imagínense que usted vive en un lugar donde no tiene que trabajar y todo lo que usted quiere está ahí, ya, libre de impuestos, de pago, de todo, no tiene nada. Y que usted está viviendo en un sitio así, que Dios lo preparó, lo acomodó, lo condicionó, amén, para que usted viva de esa manera. Lo único que usted tiene que hacer es obediente. Dios le dice al hombre, de ese árbol, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese no coma, ¿sabe? Porque ciertamente si comes vas a morir. Le está dando una instrucción, le está dando un mandato, le está dando una palabra, le está diciendo lo único que necesito es que guardes esa palabra para que vivas toda tu vida en un lugar pleno, en un lugar donde no te falte nada, donde ni siquiera necesitas los milagros, porque la sanidad va a estar ahí, va a estar corriendo un río que va a ser para la sanidad de las naciones, va a haber alimento, va a haber todo. No es necesario ni siquiera una intervención sobrenatural para obrar. No, ya todo lo sobrenatural estaba creado para el hombre. Y le está diciendo, lo único que necesito que hagas es que seas obediente. Que de ese árbol no comas. ¿Qué hizo el hombre? Dañó la posibilidad de vivir en un lugar de bendición, donde todo estaba provisto, donde todo estaba completo. Lo dañó. Lo echó a perder. ¿Por qué? La desobediencia. La desobediencia. Nos vamos un poquito más adelante y encontramos a la mujer de Lot. Sabe que la tierra se corrompió, todo. Se iba a destruir la tierra. O podemos un poquito más atrás. Vámonos a Noé. Para no adelantarnos tanto. En el caso de Noé. Dios le dice a Noé, necesito que construyas un arca, un barco. Hermano, lejos de la costa. Va a haber un diluvio, se va a llenar la tierra. Diluvio. Eso era una palabra que ni siquiera en el vocabulario de Noé estaba. Ni siquiera estaba, él nunca había oído eso, no sabía. Científicamente era improbable que la tierra se llenara de agua de la manera en lo que él conocía. Era una tierra que se regaba sola, era una tierra que la evaporación mantenía todo, de que no llovía, nunca había llovido. Y está diciendo, se va a llenar todo, construye un barco para que todos se monten, todos los animales, agárralo de pareja en pareja y móntalos todos y tú y tu familia y anúncialo a los demás que viene un diluvio, que se arrepientan de sus pecados para que puedan entrar en esta arca y se salven. Durante 120 años, Noé estuvo predicando y diciéndole a la gente y la gente tildándolo de loco. Porque quiero que tú sepas que tu obediencia para aquellos que son desobedientes le parece locura. Pero la obediencia trae preservación, trae seguridad. La obediencia te cuida, te protege, no permite que el mal llegue a ti. La obediencia redunda en tantas bendiciones, gloria al Señor, que son todas maravillosas. Y Noé construyó su arca siendo obediente. Siendo obediente. Pasaron los 120 años, viene aquel diluvio, se llena la tierra se abre, empiezan a salir agua de los abismos, empieza a llover por primera vez y la tierra se llena de agua. Y aquella arca ya cerrada, ya totalmente cerrada, y yo me imagino toda la gente que fueron desobedientes, que se burlaron de Dios, que se burlaron de Noé, tratando de entrar al arca, pero no pudieron entrar porque, y Jehová, como dice el verso, cerró la puerta. Cerró la puerta. Pero dentro de la puerta, dentro del arca, estaba Noé, su familia y los animales. Estaban los que obedecieron. Ocurrió un milagro, se llama milagro de salvación, milagro de preservación de la vida. Ese milagro ocurrió precisamente, gloria a Dios, como consecuencia de la obediencia. Lo otro que pasó, ¿qué cosa fue? Toda la gente que había, toda la población que existía, todo el resto de los animales, ¿qué pasó? Se murió, se ahogó, sucumbió. Todo dejó de existir.
¿Por qué? Porque fueron desobedientes a la palabra. Las calamidades, los problemas, los conflictos muchas veces no vienen como consecuencia de nuestro entorno, de que la cosa está mala, como decimos nosotros. Y por eso yo estoy sufriendo tú puedes vivir, lo dije el jueves pasado, tú puedes vivir en un entorno negativo y tú estar positivo. Tú puedes vivir en un entorno maldito, decía yo en el jueves pasado, y tú estar en bendición. No importa donde te encuentres, la gracia del Señor te va a alcanzar, porque tú eres obediente a Dios. Y la obediencia hace que Dios ponga los ojos sobre ti. Aunque seas el único que está siendo obediente, Dios marca una diferencia sobre ti para obrar un milagro en tu vida. Aunque seas el único. Amén. Ahí estaba, le ponía el ejemplo de Lot y su esposa. Y Abraham debatiéndose con Lot, con Dios, perdón, en la idea de salvar a su sobrino. Y Dios le dice, ok, que salga. Ya que hay algunos que se han mantenido justos, no vamos a destruir a todo Sodoma si aunque sea hubiera uno, pues yo voy a salvar. Así que, ok, dile que salgan. Pero por favor que no miren atrás. Mire, ahí viene la palabra de Dios. Ahí viene el asunto para que ellos pudieran recibir todo en plenitud. No solamente iban a recibir una tierra nueva, una tierra fructífera, sino que también la iban a poder gozar y disfrutar con su familia. También la iban a poder disfrutar con su familia. Lo único que había que hacer era ser obediente. Había un milagro provisto para ellos, era el milagro de la preservación de la vida, era el milagro del bienestar, era el milagro de tener una vida plena, gozosa, de disfrutar lo que Dios tenía pensado para ellos. Ese era el milagro, ya Dios lo tenía diseñado, predeterminado, ya Dios lo había arreglado para ellos, pero solamente le dicen, sean obedientes. Y no miren atrás, le da un mandato. Tú sabes que a Dios le gusta que tú le obedezcas. Él se complace más que en la obediencia que en los sacrificios. Tenemos una equivocación con eso muy grande. A veces pensamos que sí, pero es que yo vengo a la iglesia, pastor, yo sí vengo a la iglesia. No, pero es que yo diezmo. No, pero yo coopero con todo lo que dicen. Pero yo participo, yo siempre estoy ahí. Es un asunto, gloria al Señor. El otro asunto es ser obediente a la palabra de Dios. Una cosa son los sacrificios y otra cosa es la obediencia a la palabra de Dios. Estos versículos primero decían, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, guardar y poner por obra. ¿Se acuerda que habla en los evangelios también que nos mencionan al hombre prudente? ¿Cuál fue? El que oyó, vino, oyó e hizo la palabra de Dios. Dice, a este le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino el problema. Mire, note lo que le estoy diciendo. Viene el conflicto, viene el problema. Ahí hay dos realidades. Está el insensato, el estúpido, en cubano, el sinónimo de insensato, ¿sabe? El estúpido que le están diciendo, ¿sabe? Para que tu casa no se caiga, porque está viniendo el río impetuoso, están viniendo los problemas. Hay problemas para todo. ¿Tú crees que nada más que hay problemas para los mundanos? No hay problemas para mundanos, para cristianos, para todo el mundo hay problemas. Amén. ¿Dónde está la preservación en medio del problema? ¿Dónde está el milagro en medio del problema? ¿Dónde está la situación? Ahí la mano de Dios. ¿Dónde vemos la asistencia divina? ¿Dónde la vemos? Gloria al Señor. Cuando tú eres obediente, el viento sopla fuerte para el insensato y también sopla el mismo viento para el prudente. Pero la casa del prudente, aunque sea más mala, no se cae porque está fundamentada sobre la roca, sobre la obediencia, porque Él es aquel que viene, oye y hace la palabra de Dios, y el insensato es el que viene y oye, pero no hace, se va y se olvida de la palabra. Se pierde el milagro de la preservación, se pierde el milagro de la protección, se pierde el milagro del cuidado divino,
Se lo pierde. ¿Por qué? Por no ser obediente. Mire usted. Amén. Si buscamos otro poco en la Biblia, y usted seguramente que va a coincidir conmigo, y le van a venir muchos ejemplos a la mente ahora mismo. Pero recuerdo el general Naamán, un hombre poderoso, de un imperio, general, pero se enfermó. Y el hombre necesitaba, ¿qué cosa? Un milagro. Naamán tenía nada más y nada menos que lepra. Lepra. Una enfermedad para aquellos tiempos incurable. Sí, como el cáncer. No había manera de que se curara. Se necesitaba, ¿qué cosa? Un milagro. Y aparece el profeta que le dice, ¿sabe qué? Tienes que ir al Jordán. Allá. Al Jordán tienes que ir. Él está allá en Siria por allá. Tienes que dejar tu imperio, todo lo lujoso, y rebajarte y humillarte a ir al Jordán y meterte allá, bañarte 7 veces. Para que se te quite la lepra. Y dice, yo a Jordán, yo no voy a Jordán. Aquí, en mi país, en mi territorio, en mi imperio, en el orgullo, hay ríos mejores que el río Jordán. Por tanto no voy, son más limpios, mucho más limpios que el río Jordán. Yo no me voy a ir a meter allá en la conchunchina aquella, no voy a ir. Le dice, no voy a ir. Ok, quédate con la lepra. Lo pensó bien, lo analizó bien y dice, bueno, no pierdo nada. Preparó toda una expedición y se fue al río Jordán. ¿Se metió cuántas veces? 7 veces. ¿Qué fue lo que le habían dicho a él? Ve y métete 7 veces. Vete al río Jordán y métete 7 veces. Amén. Y se metió 7 veces y cuando salió la 7ª vez, amén, estaba limpio de la lepra. ¿Qué fue? Que las aguas del río Jordán eran milagrosas. ¿Qué fue? Que el río Jordán tenía, ¿cómo se llama? El barro medicinal. Había algo allí. Amén. ¿Sabe lo que operó? ¿Sabe cuál fue el factor fundamental para que operara un milagro poderoso allí precisamente? La obediencia. Obedece a sus profetas y serás prosperado, dice la palabra del Señor. Escucha a los profetas de Dios y serás prosperado. Amén. Escucha. Hay pastores, hay profetas, hay evangelistas, hay gente anunciando que hay que obedecer a Dios. Nosotros estamos pidiendo milagros y hay gente que nos está diciendo obedece. Y tú dices, no, pero yo lo que quiero es un milagro. Obedece. No, yo lo que necesito es un milagro. Obedece. Estamos hablando de principios para ver milagros. Principios para ver milagros. Y amado hermano, hay milagros que ocurren a través de la imposición de manos. Lo veíamos el jueves pasado aquí. Y hablábamos del siervo del centurión, envió la palabra. Usted sabe, del oficial aquel también enviaron la palabra. Y averiguó el horario en que fue y a todos los cabos. Y había quedado sanado en la misma hora que la palabra se había enviado a la distancia. ¿Sabe qué? Quiero decirte una cosa, amado hermano. Hay milagros que van a ocurrir a través de la obediencia. Hay milagros que van a ocurrir en la iglesia por la imposición de las manos. Pero hay milagros que van a ocurrir después que te vas de la iglesia por la obediencia. Puede ser que tú digas, no, pero es que por mí oraron, pero no pasó nada. Dios está esperando que le obedezca. ¿Usted cree, pastor? Bueno, mira la Biblia lo que pasó con los 10 leprosos. Llegan donde está Jesús para ser limpios. ¿Usted cree que Jesús no podía decirles sean limpios? Y ahí mismo que fueran limpios. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo que hicieran? Le da una orden. Le da un mandato. Y le dice, vayan y preséntense con el sacerdote. Vayan allá y presenten los sacrificios. Y vayan allá y preséntense con el sacerdote. ¿Qué hicieron ellos? No, pero nosotros lo que queremos es que tú nos sanes. No. Ellos se quedaron en silencio, calladitos y se fueron. Se fueron. Ellos fueron obedientes. Empezaron a dar el primer paso, el segundo y se fueron. ¿Qué pasó en el camino?
En el camino los 10 fueron limpios. Uno regresó a dar gracia, pero los 10 fueron limpios. El milagro ocurrió, ¿por qué? Porque los 10 fueron obedientes. Los 10 dijeron, sí, vamos a presentarnos donde está el sacerdote. Entienda, amado hermano, que si queremos ver milagros, algo que tenemos que comprender muy profundamente y sinceramente es que la obediencia es una llave que abre la ventana de los cielos para que los milagros de Dios vengan sobre nuestras vidas. Hay un tesoro de milagros para nosotros esperando, pero Dios está esperando que tú le seas obediente. Quiero ponerte un último ejemplo. Hoy no voy a ser muy extenso. Y el último ejemplo está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Encontramos, bueno, en Mateo capítulo 28, una de las últimas palabras que Jesús le dice a sus discípulos, ¿cuál fue? ¿Cómo se conoce? Como la gran comisión. Él le dice, id por todo el mundo, le da un mandato, ¿verdad? Lo está mandando, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, echarán, tú sabes. Y ahí llega él y le da una ordenanza, le da un mandato. Le dice, vayan, es un imperativo, id, le dice. Id y predicad el evangelio. Le está dando un mandato para que vayan ellos y hagan algo. ¿Qué hicieron los discípulos después del ascenso de Jesús y que recibieron el Espíritu Santo allí cuando estaban en la casa de Cornelio? ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a obedecer la palabra y empezaron a predicar el evangelio. Quiero que tú sepas que también cuando ya como discípulos de Jesús, cuando obedecemos, eso a veces trae también oposición, a veces trae persecución. Y los discípulos comenzaron a ser perseguidos. Y Herodes empezó a hacerle la vida cuadritos. Y los perseguía y mataba a algunos, a otros los echaba a la cárcel. Dice que un buen día llegó y agarró a algunos de los discípulos y lo echó a la cárcel. Y vio que a los judíos les pareció bien en Hechos capítulo 12. Y dijo, voy a agarrar a Pedro para congraciarme con los judíos también y voy a meter a Pedro también a la cárcel. Así que agarró a Pedro, lo metió a la cárcel y les dijo, tengo el pez gordo. Tengo a uno de los buenos también metido en la cárcel para que vean ellos quién es el que tiene poder. ¿Quién es el que tiene el dominio aquí? ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el rey? Y dice que mientras tanto los discípulos, el resto de los discípulos escondidos allá en casa de Herodes estaban orando y clamando a Dios por Pedro. Amén. Pedro, ¿qué había hecho? Había obedecido. Cuando tú obedeces a Dios, eres propenso, eres un candidato a ver milagros. La obediencia te lleva a ver milagros. La desobediencia, que no te seguí leyendo en Deuteronomio capítulo 28, es una calamidad. Es una calamidad la desobediencia. Pero la obediencia te lleva a ver milagros. Amén. Y Pedro estaba allí encarcelado, encadenado. Tenía guardias a un lado y al otro. Habían puesto postas de guardia uno delante del otro. Era un cerco total lo que le habían hecho a Pedro, una seguridad impresionante. Y a medianoche se le aparece un ángel y le hace así por el costado. Y lo toca, ¡pup, pup! Le da un par de golpecitos. Y le dice, levántate. Y sale. Pedro se levanta un poco soñoliento. Piensa que está en un éxtasis, que no es real. Lo cierto es que cuando ya están las puertas se abrieron, los soldados se durmieron. Esos son milagros. Eso que pasó allí fueron milagros. El ángel está adentro, las puertas están cerradas, las cadenas son sueltas. Amén. Los soldados se duermen, las puertas se abren. Pedro sale por medio de todo, nadie lo ve, nadie lo toca, nadie le impide. Amén. Pedro está en la calle, de momentos un aire sopla. Y se despierta bien y dice, ay Dios mío, estoy en la calle. Las consecuencias de la obediencia te llevan a ver milagros. Es así. Amén. Y el ejemplo supremo que nunca debe faltar cuando ponemos ejemplos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es Jesús, Jesucristo.
Jesús, ese Jesús hecho carne, ese verbo hecho carne, que vino, Filipenses capítulo 2 habla de eso, se hizo obediente. Se hizo obediente. ¿Hasta dónde se hizo obediente? Hasta la muerte. Amén. Y muerte de cruz. Y esa obediencia que trajo como consecuencia, que Dios lo exaltara entonces hasta lo sumo, que lo sacara del corazón de la muerte. Y le ¿sabes qué? Cumpliste tu misión. Amén. No renunciaste. Amén. Fuiste obediente hasta la muerte. Te saco de ahí, venciste la muerte. Ahora saliste y subes y te doy un nombre, el cual es sobre todo nombre. Aleluya. Eso está poderoso, hermano. Eso está tremendo, hermano. Amén. Solamente quiero compartirte estos ejemplos. Tenía mucho escrito por ahí, pero dije, no, vamos a solamente a compartir estos ejemplos. Para que estos ejemplos puedan servirte de motivación para pensar en esto. Está el ejemplo de Saúl también. Cuando le dicen, ve contra los amalecitas y mátalos, destrúyelos a todos. Ustedes saben, ¿no? Y regresa y tomó del anatema y trajo a Amalek consigo. ¿Sabe? Y cuando llega donde está el profeta Samuel, y Samuel le dice, este balido de oveja que siento aquí, que tú... ¿Y qué pasó? Dejó de ser rey por la gracia. Dejó de ser rey, perdió su reinado. Ya Samuel tenía otra misión, búscate otro, ya este no. Y nunca más vio al profeta de Dios. Ya, mira, no me vas a ver más. Y Samuel se fue a buscar otro rey porque Dios lo desechó. ¿Por qué? Por la desobediencia. Un hombre que estaba destinado a ver milagros de Dios, a liderar al pueblo de Israel. Un hombre que empezó humilde, escondido detrás del bagaje. Allí que no quería ni siquiera el reinado, no sabía qué iba a hacer con eso. Pero cuando tomó el poder lo desfiguró, lo transformó, lo convirtió en otra persona y empezó a vivir una vida de desobediencia y se preocupó por ser más obediente a la gente, a los deseos de la gente y satisfacer los deseos de la gente que darle satisfacción a Dios. Y eso le trajo como consecuencia la separación de Dios. Y estar separado de Dios, estar destituido de la gloria de Dios es lo peor que nos puede pasar. Dejamos de ver los milagros de Dios, la protección divina, la mano de Dios, la dejamos de ver. Por eso es que Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Se acabó la gloria de Dios. Es tremendo, pero hay mucho. Si te pones a escudriñar en la palabra, vas a encontrar mucho. Y mire, Saúl casi obedeció. Saúl se fue allí, Saúl mató a los amalecitas. Saúl destruyó el campamento de ellos. Él casi obedeció. Pero déjame decirte que casi obedecer no es obedecer. Casi obedecer no es obedecer. Amén. Si tú casi obedeces, casi que Dios te hace un milagro. Amén. Pero te quedas en el casi. Nunca llega, gloria a Dios. Así que es bien peligroso, bendito Dios, cometer el error de no ser obediente. ¿Cómo debe ser entonces la obediencia en la vida de un cristiano? Número uno, recuerde, esto se trata de la obediencia, pero está apuntando hacia el milagro, hacia la bendición de Dios. Es que este es el camino para recibir aquello. Amén. Si yo quiero recibir aquello, ¿cómo tengo que conducirme en obediencia, pastor? Amén. Debemos, número uno, obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. No, es que a mí me dijeron que yo no podía. No, que en mi trabajo me dijeron que yo no podía congregarme, que yo ahí no aceptaban cristianos. Porque todas esas cosas, nosotros venimos de un país comunista. Y usted sabe cuántas veces tuvimos que decir, ¿cómo? Y usted sabe cuánta gente renunció a su fe. Porque cuando nosotros éramos muchachos de 16, 17 años, y tú querías perfilarte por una carrera universitaria, en la planilla que te daban a llenar, en la primera pregunta, decían creencia religiosa. Si decía sí, quédate para lo último, a ver si sobra algo. Amén.
¿Usted sabe cuánta gente dijo no? También hubieron muchos que dijeron sí. Amén. Pero Dios premia la obediencia. Dios premia la obediencia, amado hermano. Amén. Y ahí es donde comienzan a haber milagros. Y aunque hayas estudiado lo que tú no querías estudiar, cuando viene a ver, Dios te agarra de lo último, de allá, de aquello que estudiaste que no estaba en tus planes, y te convierte en el ministro de eso en Cuba. O en la nación donde te hicieron esto. Amén. Porque así es Dios. Él te levanta y hace milagros porque premia la obediencia. Amén. Segundo, debemos obedecer a Dios antes que a nuestras emociones. A mí me gusta. Yo quiero. Es que yo siempre he hecho eso. Toda la vida en mi casa se hizo así. ¿Sabe cuántos razonamientos que nosotros ponemos para no obedecer a Dios? Si no obedeces a Dios, se tronchan los milagros. Se tronchan los milagros, se paraliza la fábrica de milagros para ti. Están allí esperando por ti, pero no lo reciben. No lo recibes. Amén. No debemos cambiar nuestra obediencia por lo que sentimos. Tenemos que obedecer a Dios y lo que sentimos será transformado por el Espíritu Santo. No es que a mí me gusta. Sí, el pecado le gusta a la gente. Es deleitoso, es sabroso el pecado, a la carne. Amén. Pero te mata, te destruye, te separa de Dios. Amén. Una de las cosas más terribles que puede experimentar, bueno, Jesús lo experimentó. Él cargó el pecado de todos nosotros y exclama a Jesús colgado en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue un grito de angustia. Él sintió la separación de Dios porque el pecado de todos nosotros lo cargó. Le fue imputado nuestro pecado a Él. Y eso causó una separación. Y Él tuvo que experimentar eso para podernos redimir a nosotros. Y Jesús, agonizando hasta la muerte, llega y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Un grito de angustia, de dolor. Lo más terrible que le puede pasar a un ser humano, a un cristiano, es la separación de Dios. ¿Sabe David? ¿Recuerda David cuando es descubierto y le hablan de su pecado? ¿Qué hace David? Devuélveme el gozo de la salvación, pide a súplicas, tirado en el piso, me imagino, el rey de Israel, gimiendo en la presencia de Dios, diciéndole: devuélveme el gozo de tu salvación y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, recuerden, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre reyes, sobre sacerdotes, no era sobre toda carne como en el Nuevo Testamento. Decir yo tengo el Espíritu Santo, está conmigo el Espíritu de Dios, en el Antiguo Testamento era algo extraordinario. Y David sabía eso, los demás quizás no lo sabían, pero David sí lo sabía por la intimidad que tenía con Dios. Y David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu, límpiame con hisopo, purifícame, quiero ser más limpio que la nieve. En el Salmo 51 lo decía. Lávame. Mira las palabras de David. Por eso es que David entendía, viviendo en la ley, entendía la gracia. Era algo que yo me he puesto a pensar en eso y decía: ¿cómo David entendió esto allá en la ley donde todo era por sacrificio? Y la gente iba a pagar a limpiar sus pecados con un sacrificio, que era una sombra de lo que había de venir. Y sin embargo él entendía que no, que eso no era así, que había que tener una relación de santidad y que había que santificarse uno mismo. Él entendió la obediencia, el principio de la obediencia lo entendió. ¿Cometió sus errores? Sí que lo cometió. ¿Pecó? Sí lo pecó. ¿Se arrepintió? Sí se arrepintió. Y el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Bendito el Señor. Debemos obedecer a Dios aún cuando no comprendamos su voluntad. Hay momentos en que no comprendemos lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿Tú crees que decirle a Naamán: ve y métete allá en el río, eso era comprensible? ¿Tú crees que le diga al pueblo de Israel: mira, dale una vuelta ahí al muro para que se caigan los muros? Es comprensible. Ahora grítale al muro. Es comprensible. ¿Tú crees que decirle a Moisés:
parado frente al Mar Rojo, donde hay un mar rojo delante de él, y donde detrás viene un ejército a comérselos vivos, porque los primogénitos de todos los que venían allí habían sido muertos. Y venían enardecidos, llenos de coraje, para arremeter contra todos y matarlos. Y Dios llega y le dice: Moisés, coge el palito que tienes en la mano y levántalo y mételo ahí en el mar. Oiga, hermano, usted dice: ¿a qué estamos jugando? ¿Te das cuenta en qué problema estamos? ¿A qué cosa estamos jugando? ¿A la varita escondida? ¿A la varita mojada? ¿A qué cosa estamos jugando? ¿Cómo se llama este juego, Dios? Pero Moisés no hizo eso, ni fue sarcástico con Dios. Moisés fue obediente. Llegó y dijo: Señor, si hasta aquí tú nos has traído y no nos llevaste por otro camino y permitiste que viniéramos por aquí, tú sabrás lo que estás haciendo. Yo no entiendo lo que estás haciendo, no conozco tu perfecta voluntad, no sé lo que estás haciendo, pero Señor, solamente te voy a obedecer. Agarró la varita, la metió, gloria a Dios, en el Mar Rojo se partió en dos y todo el pueblo de Israel, 3 millones aproximadamente, o 2 millones y tanto de israelitas atravesaron por allí, gloria al Señor, del pueblo de Dios, atravesaron con todos sus caballos, todos sus carros, atravesaron hasta el otro lado. Cuando llegó el ejército del faraón y vio aquello, dice: nosotros también, si se abrió. Esto es un fenomenito que pasó aquí, algo que pasó, un ras de mar, en vez de venir para acá se fue para los costados, algo sucedió, así que vamos a aprovechar también esta ruta que hay aquí y vamos a pasar. Y cuando se metieron allí dentro, gloria a Dios, Moisés se paró al otro lado cuando antes de empezar a cantar gloria al Señor, y aquel mar hizo así impetuoso y se cerró, gloria a Dios, y ahogó a todo un ejército con sus carros de a caballo. Dicen que había un niño que estaba leyendo, tenía un papá ateo, y el muchachito estaba yendo a la iglesia, lo llevaba a la escuela dominical, y está leyendo la Biblia y viene corriendo donde está el padre, y dice: mira papá, mira lo que dice la Biblia, dice que Dios ahogó en este mar, Dios ahogó a todo un ejército, caballos, carros, todos los ahogó. No, mi hijo, mira, deja de explicarte cómo es que hay una época del año en que la marea baja mucho y se queda casi a los tobillos. Y lo que sucedió fue que en esa época estaban y la marea bajó muchísimo, y entonces todo el ejército del faraón pasó por ahí, el de Israel pasó por ahí y todo eso, y le explica. Y el niñito sigue leyendo la Biblia, y cuando regresa otra vez dice: papá, mira lo que dice la Biblia. Dice aquí la Biblia que el ejército fue... Mijito, ya yo te expliqué. Sí, pero lo importante es que con un poquitico de agua así a los tobillos ahogó a todo un ejército y ahogó a todos los caballos, a todos los carros. Aleluya. No había manera que le mataran la fe al muchacho. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Amén. Es como decía la anciana aquella que no sabía mucho de Biblia. Y le dijeron: no, que dice que un pez se tragó a Jonás, y la ancianita no sabía mucho y dice: bueno, si dijeran que Jonás se tragó al pez, también lo creo. Porque no entendía, pero creía. Y el problema de la obediencia es ese: no te entiendo, Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos entendido a Dios? No te entiendo, no sé lo que quieres hacer, no comprendo qué estás haciendo, de verdad que no te entiendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me llevas aquí? ¿Por qué me mueves para allá? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? No entiendo, pero te obedezco. Y el milagro de Dios únicamente lo vas a ver cuando le obedezcas, aunque no lo entiendas. ¿Qué necesitamos para ser obedientes a su palabra? Número 1, tenemos que reconocer que nosotros no somos señores de nuestra vida, sino es nuestro Dios. El dueño de tu vida. Lo primero, para ser obediente, tú tienes que entender que yo no soy el dueño de mi vida. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender. Nosotros queremos ser el dueño de nuestra vida, el dueño de esto es mío, esto es mío. Es como la historia que se cuenta de aquel hombre que se daba palmada en el pecho de todo lo que tenía: carro, casa, negocio, oficinas, escrituras de tantas propiedades. Dice que tuvo un momento con Dios en el que se le aparece el Señor y le pide todas sus propiedades. Dame la llave del carro, dame las escrituras de tus negocios, de tus casas, dame esto, dame lo otro. Y el Señor: pero me lo vas a quitar todo, dámelo, te estoy diciendo que me lo des, dámelo. Y se lo entrega todo al Señor, y el hombre se iba triste: me has quitado todo, ya ¿qué vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer conmigo?
ya no tengo nada. Y se iba triste el hombre, y entonces Dios lo llama y le dice, ven, ahora toma, cuídame todo esto. El asunto es que nosotros tenemos que entender que somos administradores y no dueños. Mayordomos. Lo que tenemos Dios nos lo prestó para que nosotros lo administremos. Y eso estoy hablando lo mismo de familia que de todo lo que tenemos. Decimos mis hijos, mi esposa, mi casa, mi carro, mi esto, mi aquello, mi lo otro. Y Dios nos está mirando y diciendo, si yo tengo hasta tus días contados. Hasta tus días los tengo contados. Amén. Entonces lo que tenemos es de Dios, amado hermano. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y eso es número uno para poder, es lo que necesitamos para poder ser obediente a Dios. Si queremos ver los milagros de Dios, necesitamos la obediencia. Y así que tenemos que entender, gloria a Dios, que no somos señores de nuestra vida, sino que el dueño y señor de nuestra vida es Dios. Número dos, tenemos que estar dispuestos a doblegar nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Doblega tu voluntad a la voluntad de Dios. No es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No es como yo diga, sino como tú digas. No es como yo lo pienso, sino como tú lo piensas. ¿Quieres ver milagro de Dios? Mira, amado hermano, te guste, no te guste, lo entiendas, no lo entiendas. Principios son principios. No se pueden alterar. No se pueden modificar con tu opinión, con tu criterio, no se pueden porque son principios. Son principios. Si la ley de la inercia dice que si el carro dobla para acá, tú te vas para acá. Cuando el carro dobla para acá, tú no te vas para allá. Hay un principio allí. Y con esto funciona igual. Tienes que si quieres ver estos milagros de Dios, tienes que someterte a la obediencia. Y para someterte a la obediencia, tienes que estar dispuesto a doblegar tu voluntad a la voluntad de Dios. Lucas capítulo 9, verso 23 decía, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué hace? ¿Qué hace? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y por último, tenemos que traer todo argumento y todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Segundo de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, derriba todos los conceptos, derriba todo lo que te enseñaron, derriba todo eso que tú piensas que es así, que a ti te lo dijeron, es que todo el mundo lo hace así, es que es así como se mueve el mundo, tú no sabes nada, nos dicen los muchachos, nosotros adolescentes que no saben nada de la vida, es que tú no sabes cómo es ahora. Es que ahora no es así. No, es que la vida no se mueve por lo que es ahora, por lo que fue ayer. La vida se mueve por principios de Dios que son eternos, inamovibles. Y quieras tú o no, así son. Quieras tú o no, así son. Por tanto, gloria a Dios, tenemos que derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, este es un principio poderoso. Yo creo que para terminar está bien. Mucho hablamos de humildad, de mover la piedra y de tantas y tantas cosas, de la adoración, de postrarse a los pies del Señor, de llorar en la presencia de Dios, de tener una necesidad para que ocurra el milagro. Mucho hablamos durante toda esta serie, mucho hablamos acerca de eso. Pero ¿sabe qué es esto? Mira. ¿Sabe el gesto, no? Esta es la sal. Échale esta. Amén. Ponle esta. ¿Para qué? Para que agarre el sabor. Amén. Si no obedecemos, hermano. Y vuelvo y te repito, puede ser que milagros ocurran en un culto. Puede ser que en las oraciones que hagamos en la iglesia ocurran milagros. Pero puede ser que milagros vayan ocurriendo condicionado a la obediencia. Según vayas poniendo la palabra por obra, empieza a ocurrir un milagro en tu vida.
Esto nos cuesta entenderlo, pero funciona y funciona así. Funciona y funciona así. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Queremos milagros? Sí. ¿Los necesitamos? Sí. ¿Nos hacen falta? Sí. ¿Queremos las consecuencias de la desobediencia? Después, si usted quiere, siga leyendo Deuteronomio capítulo 28 en adelante, hasta donde yo lo dejé, para que usted vea qué funesta es la vida de alguien que vive en desobediencia. Cómo se acabaron la posibilidad de ver milagros, de vivir en bendición, y se comienza una vida de maldición, de tristeza, de angustia, de que todo lo que emprende no ve nada prosperar. Amén. ¿Por qué? Por ser desobediente. Amado hermano, el principio está claro. ¿Quieres ver un milagro? Obedécele al Señor. Que Dios nos ayude. Oramos, hermano. Padre eterno, te damos gracias. Gracias por esta tu palabra. Ella es bendita de principio a fin. Ella nos habla, nos edifica y nos confronta. No hay nada como tu palabra para hablarnos, Señor, claramente, de frente a frente, Señor. Dios mío, ante ella nosotros, Señor, nos quebrantamos, nos humillamos y reconocemos el poder transformador, vivificador que tiene tu palabra, Señor. Sabemos que ella no vuelve atrás vacía, que ella cumple el propósito para lo cual tú la has enviado. Hoy has enviado tu palabra, Señor, para recordarnos a nosotros que para que el milagro que estamos esperando ocurra en nuestras vidas, Señor, tenemos que rendirnos en obediencia delante de ti. En el nombre de Jesús, estamos rogándote ahora, Señor, que toda altivez, todo pensamiento contrario a tu palabra, Señor, que pueda haber en nosotros, sea quitado, sea echado fuera en el poderoso nombre de Jesucristo. Queremos, Señor, ser parte de una iglesia que viva de milagro en milagro, de gloria en gloria, de poder en poder, Señor, en el nombre de Jesús. Pero para eso necesitamos, Señor, militar junto a gente, Señor, obediente, rendida, Señor, a tu voluntad, Señor, y que no sea movida por sentimientos, Señor, y por pensamientos ajenos a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, bendecimos esta iglesia y a ti te damos gloria y honra por siempre. Amén y amén.